Ucrania paralizó a Rusia al destruir un tren de combustible en Zaporizhzhia, una refinería en Volgogrado y depósitos de municiones en Luhansk. En Zaporizhzhia, la explosión del tren de combustible no afectó la línea del frente, sino el corazón mismo de la capacidad bélica rusa. Esta enorme caravana de combustible, destruida con precisión milimétrica por operadores de drones ucranianos de la 65 Brigada Mecanizada, detuvo casi por completo el flujo de combustible y municiones de Moscú al frente. Las llamas que envolvieron el cielo en este ataque fueron una demostración concreta de que las arterias logísticas del ejército ruso ya no estaban seguras, pero este fue solo el primer eslabón de la cadena. En los mismos días, el ataque a la enorme refinería de Volgogrado asestó otro duro golpe a la infraestructura energética rusa. Las sucesivas explosiones de depósitos de municiones en Luhansk formaron parte de una estrategia más amplia, destinada a dejar a las fuerzas de ocupación en el frente sin municiones. Mientras todo esto se desarrollaba, las declaraciones provenientes de Washington pusieron sobre la mesa la perspectiva de apoyo aéreo para Ucrania. Así, esta historia, que comenzó con las llamas de un solo tren, se convirtió en el símbolo de un proceso que se extiende desde los ataques en el campo de batalla hasta la mesa más alta de la diplomacia mundial. La 65 Brigada Mecanizada separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevó a cabo una operación de gran importancia en la región de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia. El objetivo de la operación era un tren utilizado por el ejército ruso para suministrar combustible al frente. Este tren era de vital importancia no solo para la movilidad de los vehículos blindados, sino también para el funcionamiento continuo de la artillería pesada y los convoyes logísticos. El reconocimiento realizado a lo largo del ferrocarril entre Urozhaine y Tokmak reveló que el tren utilizaba regularmente la misma ruta. Con base en esta información, el batallón de vehículos aéreos no tripulados Ronin de la brigada fue desplegado. Se utilizaron drones FPV kamikaze en la ejecución de la operación. Los pilotos dirigieron los drones de bajo vuelo con gran precisión hacia los camiones cisterna de combustible. Tras el primer impacto, uno de los tanques se incendió y, a continuación, en un efecto dominó, los demás vagones del tren también empezaron a explotar. En cuestión de instantes, las llamas envolvieron el cielo y la fuerza de las explosiones se escuchó a kilómetros de distancia. Esto no fue simplemente la destrucción de un tren, fue el corte de la arteria más crítica que sostiene al ejército ruso en el frente de Zaporizhzhia. Analistas militares argumentaron tras la operación que el transporte ferroviario eficaz a través de Zaporizhzhia ya no era posible. Este ataque había inutilizado una de las últimas conexiones logísticas críticas que quedaban en el territorio ocupado. Para Rusia, esto no significó simplemente la pérdida de su capacidad para entregar combustible al frente, sino también un colapso de la moral, la incapacidad de cumplir. Las necesidades de combustible y municiones de los soldados socavaron directamente los planes operativos sobre el terreno. Desde la perspectiva de Ucrania, este ataque fue la continuación de una estrategia aplicada durante mucho tiempo, fragmentando la cadena logística del enemigo y haciendo que la retaguardia del frente fuera insegura. Anteriormente, el Servicio de Seguridad de Ucrania había atacado 2 depósitos de municiones en la región de Luhansk, causando explosiones masivas que destruyeron las reservas de Rusia. Este nuevo ataque se convirtió en el siguiente eslabón de esa cadena. Los informes de la región indicaron que los incendios, que duraron días después de las explosiones, abrumaron la capacidad de respuesta de Rusia e inutilizaron por completo las líneas logísticas. Los oficiales militares ucranianos enfatizaron que tales operaciones continuarían intensificándose, ya que la superioridad en el campo de batalla no se logra solo en la línea de contacto, sino también eliminando las rutas de suministro. E inmediatamente después de este golpe logístico, Ucrania ha puesto su mira en un nuevo objetivo, un ataque al corazón mismo de la economía de guerra de Moscú, la enorme refinería de petróleo en Volgogrado. Mientras que la destrucción del tren de combustible en Zaporilla paralizó directamente las líneas del frente rusas, la siguiente jugada de las fuerzas ucranianas asestó un duro golpe al núcleo de la economía de guerra de Moscú. En la noche del 19 de agosto, vehículos aéreos no tripulados ucranianos atacaron la enorme refinería de petróleo en el oblast ruso de Volgogrado, propiedad de Lukoil. Con una capacidad anual de 14,8 millones de toneladas, esta instalación era la segunda refinería más grande del país y desempeñaba un papel fundamental para satisfacer tanto las necesidades energéticas internas de Rusia como la demanda de combustible de su ejército en el frente. Durante el ataque, los residentes locales informaron haber visto drones volando bajo que iluminaban el cielo, seguidos de entre 4 y 10 explosiones. Los relatos de los testigos revelaron que el ataque se llevó a cabo en oleadas coordinadas y simultáneas.
Tras los golpes iniciales, se desató un gran incendio en las instalaciones, que rápidamente se extendió fuera de control. El gobernador regional, Andrei Bocharov, confirmó el incendio, mientras que el Ministerio de Defensa ruso se limitó a afirmar que se habían derribado 13 drones. Sin embargo, esta declaración contradijo directamente las imágenes en curso de la refinería en llamas. Según expertos militares, el ataque a la refinería de Volgogrado indicó que la estrategia ucraniana de ataques logísticos había entrado en una fase superior. Esta operación no solo afectó a los convoyes de combustible que se dirigían al frente, sino que también impactó directamente en el mercado interno ruso. Los informes indicaron que después de que la refinería fuera desconectada, los precios mayoristas de la gasolina alcanzaron máximos históricos. Así, Ucrania, mientras luchaba en el campo de batalla, también desestabilizó los ingresos energéticos y el equilibrio económico interno de Moscú. Lo que hizo que el incidente fuera aún más llamativo fue que esta refinería ya habían sido atacados entre el 13 y el 14 de agosto. Este nuevo ataque en tan poco tiempo subraya la determinación de Kiev y su enfoque sistemático de la infraestructura enemiga. Ucrania considera las instalaciones de producción de energía de Rusia no como objetivos ordinarios, sino como arterias que sustentan el esfuerzo bélico, y se centra en cortarlas. Tras el ataque a Volgogrado, surgieron informes de nuevos recortes en la capacidad de producción de combustible de Rusia. Estas reducciones podrían afectar directamente la capacidad operativa en el frente, y es probable que las fuerzas rusas en Donbass y en los frentes del sur se enfrenten a la escasez de suministro de combustible. Esta medida ucraniana debilitó simultáneamente las operaciones sobre el terreno, al tiempo que aumentó la presión económica y psicológica sobre Moscú. Y a la sombra de este golpe estratégico, el Servicio de Seguridad de Ucrania atacó un objetivo aún más crítico en Luhansk, los depósitos de municiones de Rusia. Aunque los efectos del ataque aún estaban recientes, los ataques a la refinería de Volgogrado, cuando el Servicio de Seguridad de Ucrania llevó a cabo una nueva operación contra la retaguardia, asestando un duro golpe a las reservas de municiones de Rusia. En la noche del 18 al 19 de agosto, la operación se centró en la ciudad de Bilokurakin, en la región de Luhansk. Esta zona se encuentra junto a una línea ferroviaria estratégica utilizada para transportar municiones desde Rusia al frente de Pokrovsk. En otras palabras, la inutilización de estos depósitos tuvo consecuencias no solo a nivel regional, sino también directamente en la línea del frente. Los vehículos aéreos no tripulados del SBU atacaron los depósitos al menos 7 veces. A esto le siguió una explosión masiva y un incendio, visible a kilómetros de distancia. Las llamas fueron tan intensas que el sistema de satélites FIRMS de la NASA registró el incendio. Las imágenes confirmaron que el ataque había alcanzado sus objetivos con total precisión, dejando los depósitos completamente inutilizables. Funcionarios del SBU declararon que esta operación formaba parte de una estrategia a largo plazo destinada a agotar las reservas de municiones de Rusia. Analistas militares evaluaron la importancia de este ataque en 2 dimensiones. En primer lugar, la potencia de fuego del ejército ruso en el frente se vería directamente disminuida. Los depósitos de municiones no son meras infraestructuras de ingeniería. Son vitales para el mantenimiento de los sistemas de artillería y cohetes utilizados en el frente. En segundo lugar, demostró una vez más que incluso la retaguardia de Rusia ya no era segura. La estrategia de Kiev, llevada a cabo a través de sistemas no tripulados y operaciones especiales, ataca persistentemente las arterias logísticas de Rusia. Esta operación siguió la misma trayectoria que los anteriores ataques contra depósitos de municiones en Kartsinsk y Perevalne. No fue una medida aislada, sino parte de un proceso planificado y sistemático. Al atacar los depósitos de municiones, Ucrania pretende debilitar al enemigo en el campo de batalla antes incluso de que comiencen los asaltos. Silenciar al oponente sin disparar un tiro, un enfoque que el SBU describe como el método más efectivo. Tras las explosiones en Luhansk, se espera una gran escasez de municiones en la región, lo que podría ralentizar las ofensivas rusas hacia Pokrovsk e, incluso, detenerlas por completo en algunos sectores. Para Ucrania, este éxito representa no solo una ganancia táctica, sino también el restablecimiento de la superioridad psicológica. Y justo en este momento, ha surgido un nuevo acontecimiento en la política internacional a una escala que podría afectar el curso de la guerra. La declaración del presidente estadounidense Donald Trump sobre un posible apoyo aéreo para Ucrania. Tras la destrucción de los depósitos de municiones en Luhansk, los acontecimientos en el campo de batalla ya no se limitaron al frente. También se empezaron a debatir nuevos equilibrios en el ámbito internacional. El 19 de agosto, el presidente estadounidense Donald Trump hizo una sorprendente
Speaker 0. Comentarios sobre la guerra en Ucrania en una entrevista con Fox News. Trump declaró claramente que no se desplegarían tropas terrestres estadounidenses en suelo ucraniano. Sin embargo, al mismo tiempo, esbozó el marco de un posible paraguas de seguridad, indicando que se podría proporcionar apoyo aéreo a Kiev. Este apoyo podría incluir opciones como declarar una zona de exclusión aérea o desplegar activamente sistemas de defensa antimisiles. La medida de Trump resonó no solo en Washington, sino también en las capitales europeas. Según Bloomberg, los líderes europeos, en particular el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico, actuaron rápidamente. Más allá de la membresía en la OTAN, la idea de proporcionar a Ucrania garantías de seguridad colectiva dentro del marco de lo que se llama una coalición de los que están dispuestos entró en la agenda. A este respecto, se está discutiendo que alrededor de 10 países podrían apoyar a Kiev con fuerzas terrestres, aéreas, Speaker 0 o activos navales. La posible inclusión de países no pertenecientes a la OTAN, como Canadá y Japón, se considera una señal de que esta iniciativa podría adquirir una dimensión global. La portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también confirmó las palabras de Trump, afirmando que las opciones de protección aérea para Ucrania están sobre la mesa. Esto demuestra que se está considerando un modelo en el que Washington podría proporcionar a Kiev fuertes elementos disuasorios sin entrar directamente en la guerra. Especialmente después de los ataques rusos contra la infraestructura energética y las principales ciudades, la importancia de tales garantías está creciendo dentro de la opinión pública ucraniana. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dejado clara su determinación al respecto. Zelensky enfatizó que las garantías de seguridad vinculantes son obligatorias para evitar que Rusia intente una nueva invasión después de un posible alto el fuego. La expectativa de Kiev es que Occidente no solo proporcione garantías simbólicas, sino también tomar medidas concretas y disuasorias para garantizar la seguridad de Ucrania. Según analistas militares, la jugada de Trump podría ser un punto de inflexión estratégico para el futuro de Ucrania. Si este paraguas de seguridad toma una forma concreta, Kiev asegurará no solo su presente, sino también su futuro. Junto con las victorias tácticas logradas en el campo de batalla, tal apoyo estratégico de Occidente fortalece aún más la resistencia de Ucrania. Están siguiendo con nosotros los momentos más álgidos de la guerra aquí mismo en sus pantallas. Trenes que explotan, refinerías envueltas en llamas, depósitos de municiones reducidos a escombros. No se trata simplemente de la destrucción de objetivos militares. También son símbolos de la voluntad, la determinación y la fe de una nación que defiende su libertad. Estas imágenes reflejan el sufrimiento padecido por el pueblo ucraniano, la lucha que están librando y el precio que se está pagando por la libertad. Cada posición enemiga destruida, cada Speaker 0. La eliminación de la línea logística significa otro paso adelante en el camino de Ucrania hacia la independencia. Si bien se están discutiendo las posibilidades de alto el fuego en la mesa diplomática, la realidad sobre el terreno es completamente diferente. Rusia continuó sus ataques durante toda la noche, sin tener en cuenta las reglas de la guerra. Los cielos sobre Odessa resonaron con el zumbido de vehículos aéreos no tripulados. Las oleadas de ataques a medianoche causaron graves daños a la infraestructura eléctrica. El puerto de Ismail, de importancia estratégica en la región de Odessa, también se vio afectado. Se produjeron daños importantes en la infraestructura crítica del puerto. Esto representa una seria amenaza no solo para Ucrania, sino también para las rutas comerciales del Mar Negro. Otro punto llamativo en la estrategia de ataque de Putin es Zaporizhzhia. Esta no es solo una ciudad ocupada, es un peligro nuclear. En el corazón de Europa, albergando una de las plantas de energía nuclear más grandes del mundo, esta área es esencialmente un polvorín. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha advertido repetidamente que cualquier ataque a esta planta plantea un riesgo de radiación no solo para Ucrania, sino para toda Europa. Sin embargo, el Kremlin no presta atención a estas advertencias. Drones fueron enviados a Zaporizhzhia durante toda la noche. Putin continúa sus ataques, ignorando la posibilidad de un desastre nuclear. La pregunta crítica aquí es, ¿por qué Zaporizhzhia? Para Putin, esta región significa atacar los centros neurálgicos de Ucrania. La presión sobre la planta es una táctica de guerra psicológica destinada a acorralar a la administración de Kiev en la mesa de negociaciones, porque todos saben que incluso el más mínimo accidente en Zaporizhzhia cruzaría fronteras y afectaría a millones de personas. Estas agresivas maniobras de Rusia indican claramente que ha fracasado en establecer la superioridad militar sobre el terreno. Otro detalle es el momento.
Putin intensificó estos ataques antes de la reunión de Alaska. En otras palabras, mientras se desarrolla un proceso diplomático crítico entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, Moscú está haciendo una demostración de fuerza para fortalecer su posición en la mesa. Estos ataques envían un mensaje abierto no solo a Ucrania, sino también a Occidente. Todavía soy un jugador, pero la verdad es que tales ataques muestran la debilidad de Putin en lugar de su fuerza, porque no puede lograr victorias sobre el terreno e intenta compensar mediante la presión en la mesa de negociaciones. Mientras las líneas del frente permanecen tensas, la respuesta de Ucrania fue rápida. Los ataques de Rusia en Odessa y Zaporilla no solo apuntaron a la infraestructura eléctrica, sino también a la moral del pueblo ucraniano. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es clara. El ejército ucraniano aumentó sus contraataques en lugar de ceder a estos ataques. Los enfrentamientos en la región de Pokrov durante toda la noche ejemplificaron esta resistencia. Las fuerzas ucranianas se enfrentaron a los ocupantes en combate cuerpo a cuerpo, neutralizando a 142 soldados rusos. No fue solo Pokrov. Las tensiones aumentaron en toda la línea del frente. Se informaron un total de 121 enfrentamientos separados durante la noche. En estas batallas, las fuerzas ucranianas no solo neutralizaron a los soldados enemigos, sino que también destruyeron numerosos vehículos blindados, municiones y equipos rusos. Este fue un logro crítico que afectó directamente el curso de la guerra, especialmente porque la capacidad logística de Moscú ya estaba debilitada bajo fuertes sanciones. En el frente norte, particularmente en las direcciones de Sloboshansk y Kursk, ocurrieron 5 enfrentamientos separados. El ejército ruso llevó a cabo 7 ataques aéreos, utilizó 16 bombas guiadas y lanzó 175 rondas de artillería contra posiciones ucranianas. 7 de estos ataques se llevaron a cabo con lanzacohetes múltiples, poniendo en riesgo a asentamientos civiles locales. Uno de los objetivos críticos de las fuerzas rusas fue el asentamiento de Vovchansk, que ha estado en el centro de los ataques durante días. El Kremlin pretende capturar esta área para romper la línea de defensa del norte de Ucrania. Sin embargo, las fuerzas de defensa ucranianas han repelido con éxito todos los ataques. Esta resistencia no es solo un éxito militar, sino también una victoria psicológica para el pueblo ucraniano. La lucha en Vovchansk envía un mensaje contundente tanto a Rusia como al mundo. Cada pulgada de tierra será defendida. A la luz de todos estos fracasos, la estrategia de Putin se vuelve cada vez más clara. Incapaz de lograr sus objetivos en el campo de batalla, el Kremlin expresa su ira a través de operaciones que violan las reglas de la guerra. Tales ataques revelan la desesperación de Rusia más que su fuerza. A los ojos del mundo, esto demuestra que Moscú está intentando establecer una superioridad psicológica más que militar. Inicialmente, los cálculos del Kremlin eran muy diferentes. Putin había planeado la invasión de Ucrania como una victoria rápida y decisiva, pero hoy, la realidad es completamente diferente. A medida que la guerra se prolonga, la presión sobre Moscú aumenta. Este proceso se ha convertido en una batalla de ego para Putin. Todavía quiere proyectar una imagen de líder invencible a su público y al mundo, pero cada fracaso desde el frente socava aún más esta imagen. A medida que Ucrania continúa resistiendo sobre el terreno, la intensidad de los ataques de Putin aumenta, pero el resultado sigue siendo el mismo, el fracaso. En medio de la sombra de los fracasos en el campo de batalla y los ataques cada vez más desesperados de Rusia, la turbulencia continúa en el frente diplomático. Cuando Donald Trump asumió por primera vez el cargo de presidente de los Estados Unidos, su garantía de que la guerra terminaría rápidamente aún se recuerda. Pero meses han pasado y la realidad es muy diferente. Trump se ha alejado de su retórica inicial confiada y ha reconocido abiertamente que la guerra es mucho más compleja de lo esperado. A finales de enero, cuando asumió el cargo, Trump transmitía con frecuencia mensajes como «Terminaremos la guerra rápidamente». Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, quedó claro que esta promesa entraba en conflicto con las realidades sobre el terreno. La intensidad de los ataques de Rusia, la resistencia de Ucrania y la dinámica del poder internacional muestran que la solución está lejos de ser fácil. Por lo tanto, Trump ahora habla con más cautela, diciendo, «La guerra no terminará fácilmente. Se necesitan esfuerzos a largo plazo para un alto el fuego». Durante este periodo, la frustración de Trump se ha dirigido particularmente a Moscú y sus países de apoyo. Impuso múltiples sanciones económicas. El sector energético, el sistema bancario y los oligarcas de Rusia enfrentaron severas sanciones. Sin embargo, el resultado esperado no se logró.
Putin se mantiene firme en su política agresiva a pesar de los golpes económicos. Aún más importante, la estrategia de guerra del Kremlin, que se basa en ataques continuos para obtener ventajas en la mesa de negociaciones, eclipsa el impacto de estas sanciones. Aún así, no se puede decir que las sanciones sean totalmente ineficaces. La economía rusa está bajo una gran carga. Se han incurrido pérdidas significativas en las exportaciones de petróleo y gas, y la adquisición de equipo militar se ha debilitado en gran medida. Los tanques, vehículos blindados y municiones destruidos en el campo de batalla son difíciles de reemplazar. Los embargos occidentales de tecnología y componentes causan serias dificultades en la producción rusa de armas modernas. En otras palabras, el costo de la guerra para Moscú se hace más pesado cada día. Sin embargo, lo sorprendente es esto. A pesar de todas estas pérdidas, Putin continúa exagerando sus demandas en la mesa de negociaciones. Las condiciones para una paz permanente, casi ignorando la integridad territorial de Ucrania, revelan su verdadero objetivo. Estas demandas no son más que un intento de Moscú de asegurar en la mesa las ganancias que no pudo lograr en el campo de batalla. El Kremlin está tratando de encubrir sus fracasos, exagerando su poder de negociación. La pregunta crítica aquí es, ¿cuánto tiempo puede Putin mantener esta obstinación? La economía está al borde del colapso, el ejército sufre grandes pérdidas en el terreno y el apoyo público está disminuyendo gradualmente. Sin embargo, el Kremlin todavía se comporta como si fuera el lado superior en la mesa. Esta situación concierne no solo a Ucrania, sino también a Estados Unidos y Europa. Putin tiene mucho que perder en la guerra, pero en lugar de retirarse, elige aumentar su agresión. En este punto, vemos que la guerra se ha convertido en una carrera contra el tiempo, no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa diplomática. La pregunta es, a pesar de tantas pérdidas, ¿puede Putin realmente obtener una ventaja actuando con fuerza en la mesa de negociaciones? ¿O es esta la señal más clara de su mayor debilidad? El hecho de que los mensajes de Trump en la mesa de negociaciones no encontraran una contraparte en el campo de batalla resonó fuertemente en los círculos de la diplomacia internacional. En la atmósfera creada después de la reunión de Alaska, se planteó la idea de que una paz duradera solo sería posible si Ucrania hacía concesiones en su territorio. Sin embargo, el líder ucraniano trazó una línea extremadamente clara en este punto. La paz no se puede lograr renunciando a nuestras tierras. Esta determinación fue un mensaje crítico tanto para el pueblo ucraniano como para la seguridad de Europa. Inicialmente, Trump defendió que un alto el fuego permanente entre Rusia y Ucrania no era negociable, pero luego tuvo que suavizar su retórica. En sus declaraciones, expresó su apoyo al concepto de alto el fuego al tiempo que señaló que el progreso podría lograrse incluso sin un acuerdo de paz completo. De hecho, esto fue un paso atrás, porque el presidente de los Estados Unidos es muy consciente del carácter de Putin y de cómo ha violado acuerdos en el pasado. Moscú ha incumplido repetidamente los acuerdos internacionales poco después de firmarlos. Por lo tanto, Trump no cree que se pueda lograr una paz permanente sacrificando territorio ucraniano. Los países de la Unión Europea comparten una postura similar. Muchas naciones, especialmente Lituania, Estonia y Letonia, que tienen costas en el Mar Báltico, no confían en las garantías de paz de Rusia. La experiencia histórica ha demostrado que Moscú nunca detiene sus aventuras militares. Por eso suenan las alarmas en las capitales europeas. Aunque la guerra se está librando en suelo ucraniano, la posibilidad de que se extienda a ellos es una amenaza muy real. Por esta razón, Europa mantiene una política de preparación constante bajo Speaker Zero, OTAN. La estrategia de Putin es muy clara: aislar a Ucrania, separarla de Occidente y establecer superioridad psicológica en la mesa de negociación. Por eso continúa su agresividad en el campo de batalla, a la vez que plantea exigencias extremas en la diplomacia. Sin embargo, la sostenibilidad de este enfoque es muy incierta. Después de todo, cada ataque acerca más a Europa. Cada amenaza hace más visible la disuasión de la OTAN. Aquí entra en juego la pregunta clave: ¿cuál será la postura de EU? El paso atrás de Trump podría interpretarse como una señal de flexibilidad. Por otro lado, podría indicar un debilitamiento de la determinación contra la presión de Putin. La forma en que Washington gestione este delicado equilibrio será uno de los factores más importantes que determinen el futuro de la guerra. Está claro que Ucrania se resiste en el campo de batalla, pero no quiere que la dejen sola en la mesa de negociación. Europa desconfía de Putin.
es innegable. Sin el liderazgo firme de EU, mantener una postura estratégica unificada a largo plazo será difícil. ¿Es este paso atrás de Trump una maniobra diplomática o cede Occidente ante la presión de Putin? Tras este punto crítico, donde la diplomacia se estanca, la agenda se reconfigura en torno a los sucesos en el campo de batalla, porque, a medida que aumentaban las incertidumbres en la mesa diplomática, los ataques de Rusia también se intensificaron a través de diferentes métodos. Detrás de los intensos ataques a la región de Odessa en Ucrania, surgió una realidad mucho más peligrosa. Rusia estaba intentando quebrar la resistencia de Ucrania no solo con poder militar, sino también filtrando información desde dentro. Una operación integral llevada a cabo por la inteligencia ucraniana reveló una vez más esta realidad. Un agente del FSB que coordinaba los ataques contra instalaciones militares en Odessa y Chitomir fue capturado tras una prolongada vigilancia. Rusia estaba convirtiendo el deseo de los jóvenes de ganar dinero fácil en un arma, dirigiéndolos a traicionar a su propio país. El ciudadano capturado fue sorprendido con las manos en la masa mientras recopilaba información sobre instalaciones militares. Gracias a un trabajo de inteligencia disciplinado, tanto los entresijos de los ataques quedaron expuestos como otra estrategia utilizada por Rusia en la guerra, recopilando información desde dentro y saboteando. Las fuerzas de seguridad ucranianas descubren nuevos agentes cada día, como en este caso. Cada agente capturado es en realidad un indicador de lo desesperada que se ha vuelto Moscú, porque al no lograr sus objetivos en el campo de batalla, el Kremlin sabe que necesita el éxito allí para ejercer presión en la mesa de negociaciones. Para lograr esto, prefiere crear caos desde dentro, recopilar coordenadas de objetivos internamente y filtrar información. Pero la inteligencia ucraniana, con la experiencia que ha adquirido en los últimos años, continúa frustrando estos intentos. Una de las tácticas más notables de Putin es atacar a los jóvenes de sociedades cansadas de la guerra que enfrentan dificultades económicas. Se les persuade para que proporcionen información de inteligencia por pequeñas cantidades de dinero, pero las consecuencias son graves cuando son atrapados. Sus bienes son incautados y enfrentan sanciones penales. Este escenario, una vez más, destaca cuán poco ética y desesperada es realmente la estrategia de guerra de Rusia. Mientras todos estos acontecimientos se desarrollaban, la atención se centró en la reunión prevista para finales de mes. La reunión del líder ucraniano y Putin será fundamental para el futuro de la guerra. Sin embargo, los acontecimientos en Odessa aumentaron la desconfianza mutua entre las partes incluso antes de que se sentaran a la mesa, porque los métodos de Moscú dificultan cada vez más la posibilidad de paz. La verdadera pregunta ahora es: ¿cree que Putin puede ganar superioridad en el campo de batalla a través de tales métodos? ¿O el trabajo disciplinado de la inteligencia ucraniana continuará frustrando todos los planes de Moscú? Y la imagen revelada por la operación de inteligencia en Odessa aumentó aún más la preocupación en las capitales europeas, porque si Rusia puede recopilar información desde dentro, esto no solo es una gran vulnerabilidad de seguridad para Ucrania, sino para toda la región. Por eso, los líderes europeos ya no se conforman con observar el proceso. Exigen garantías de seguridad concretas. La idea de poner a Ucrania bajo un paraguas de seguridad contra posibles ataques rusos está sobre la mesa hasta la próxima reunión de líderes. Se está discutiendo un borrador de acuerdo similar al famoso Artículo 5 de la OTAN. Según este acuerdo, cualquier ataque ruso se considerará un ataque no solo a Ucrania, sino también a Europa. Esto obligaría a los países de la UE a apoyar directamente la defensa de Ucrania. Este enfoque podría alterar los cálculos de Putin. El objetivo principal del Kremlin era aislar a Ucrania, manteniéndola alejada de Estados Unidos y Europa. Si se firma este acuerdo, Ucrania no permanecerá sola, sino que estará en el centro de la cadena de seguridad de Occidente. Pero, ¿se tomará Putin este acuerdo en serio? Este es un tema de debate. Algunos creen que el Kremlin no se atreverá a atacar a Europa directamente. Sin embargo, no hay que olvidar que Putin ha cruzado repetidamente líneas rojas y ha hecho lo inesperado. Por lo tanto, este acuerdo podría percibirse no como un elemento disuasorio, sino como un nuevo desafío. ¿Creen que Putin continuaría sus ataques contra Ucrania a pesar de una garantía de seguridad similar a la de la OTAN? ¿O esta medida crearía una presión estratégica que obligaría al Kremlin a dar un paso atrás en la mesa de negociaciones?
Desde enero, muchos expertos predijeron que la guerra se ralentizaría y que las partes al menos acordarían un alto el fuego, pero ocurrió lo contrario. Hoy, la guerra está en su punto más álgido. Rusia está bajo el peso de las sanciones económicas y las pérdidas militares, pero persiste en sus ataques. Mientras tanto, Ucrania busca convertir cada éxito en el campo de batalla en una ventaja en la mesa de negociaciones. Llegados a este punto, una pregunta se vuelve inevitable. Si Ucrania se acerca a la victoria en el campo de batalla, ¿qué concesiones debería aceptar en la mesa y dónde debería mantenerse firme? Porque una victoria militar, si no se corona con un éxito político, puede ser recordada en la historia como un logro incompleto. Y hoy, el panorama está claro. Ucrania quiere ganar no solo en el campo de batalla, sino también en la mesa de negociaciones, pero se enfrenta a Putin, que insiste en continuar la guerra a pesar de todas las imposibilidades.